Víctor, el gobierno habla de crecimiento de empleo, de que la obra pública y la obra privada también están creciendo en cantidad de trabajadores y que eso provoca una reactivación del empleo. Pero bueno, ¿cuánto hay de realidad en todo esto? Bueno, el tema del crecimiento es una contradicción en sí mismo. El presidente anunció que en el 2022 la Argentina creció el 5%, que realmente es un número muy importante. Pero sorpresivamente creció el 10% la pobreza, con lo cual todo ese discurso redistributivo, etcétera, no existe. Después, con respecto al crecimiento del empleo, también es verdad. El empleo ha crecido en el último año en 600.000 puestos de trabajo, de los cuales más del 50% son precarizados. Acá la reforma laboral que tanto se critica, en los hechos ya está realizada. La cantidad de trabajo no registrado, de fraude laboral, de precarización, es tan grande que se van dando condiciones para el aprovechamiento de sectores que son los que han disfrutado ese 5% de crecimiento de la Argentina el año pasado, y que no es precisamente ni los trabajadores ni el pueblo en general. Esta situación del empleo, del mundo del trabajo, también genera modificaciones en lo que para nosotros es la estructura sindical que viene. O sea, entendemos que la Argentina que viene no es la misma Argentina de antes de la pandemia, para poner una fecha, que es otra Argentina, y que el sindicalismo debe mantener una autonomía que no significa ser apolítico, pero sí significa llevar una decisión avalada por la democracia sindical, por los trabajadores, y garantizar el protagonismo nuevamente de los trabajadores y la reconquista de derechos perdidos y de nuevos derechos. Este es el marco de la situación en general. La Argentina atraviesa la peor crisis económica de su historia. Lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta, que es el endeudamiento, la inflación, la devaluación, y todos los demás elementos que hacen al deterioro de nuestra vida, y fundamentalmente hoy el ajuste que está produciendo Massa, que es un ajuste casi sanguinario. O sea, hay un punto del ajuste que ya ni los trabajadores ni la sociedad resisten. Muy por debajo de la inflación ya los salarios, y si a eso sumamos el deterioro de las condiciones de trabajo, se marcan al menos dos temas fundamentales. Primero es la recuperación del poder de los trabajadores, de la decisión de los trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, la organización de los trabajadores y las complicidades que han deteriorado la vida de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este ajuste se produce con la complicidad de un gran sector de la dirigencia sindical, que ha avalado con su silencio y ha entrado en el discurso electoral cuando la vida de los trabajadores y trabajadoras cada vez se deteriora más. Y las complicidades se van a pagar políticamente. Y no hablo del tema electoral de agosto o de octubre, hablo del nuevo escenario, la pobreza establecida ya con casi la mitad de la población, la indigencia y el mundo del trabajo absolutamente deteriorado, sin reglas de juego, y con los trabajadores sin decisión prácticamente. Hoy por hoy el desconocimiento de las nuevas generaciones
que entran a trabajar precarizadas, el desconocimiento de sus derechos, también es responsabilidad no solo de los gobiernos, sino también de una dirigencia sindical que los entregó. Esto es más o menos el panorama que nosotros vemos en un país que va llegando al epicentro de la crisis y que va a terminar con muchas cuestiones, va a terminar con instituciones, va a terminar hasta con la impunidad, porque la impunidad también es un elemento que ha sido utilizado no solo en el mundo sindical, sino en la política y en otros órdenes de la Argentina. La sociedad ya no resiste más. Los trabajadores estamos viviendo una situación muy complicada y eso va a tener un costo para quienes son responsables, han sido responsables y también para los que son y han sido cómplices. Pero recién dijiste que ese crecimiento o ese supuesto crecimiento no fue ni para el pueblo argentino ni fue para los trabajadores. ¿Para quién fue entonces? Para los sectores que hoy se están aprovechando de esta situación. Vamos a suponer, acá todo el mundo se llena la boca de Vaca Muerta, del litio. ¿Qué cobra el argentino de a pie de Vaca Muerta, del litio? O sea, ¿cuál es el acuerdo que se hizo con Chevron cuando se inició Vaca Muerta? Nadie lo sabe. ¿De quién es Vaca Muerta? El litio. ¿A quién le dieron el gas? Que todavía no está terminado el gasoducto. ¿A dónde va el gasoducto? Para salir de la Argentina. O sea, es todo tan obvio que y los grupos concentrados que se aprestan a maximizar sus ganancias son los que han hecho su agosto y por supuesto los bancos y las aseguradoras de riesgo. Massa cuando vendió o sacó a la venta los bonos de sustentabilidad en dólares de los jubilados, lo que les ofreció a los banqueros, a las aseguradoras de riesgo en ese desayuno de las 8:30 de la mañana, lo que les ofreció fue un negocio, donde se compraron esos bonos al 25% del valor, y que seguramente dentro de un año van a valer el doble, y que con esos bonos se van a comprar bienes de todos los argentinos. Esto está casi cantado, esta situación de endeudamiento, de bonos en pesos, todo esto va a terminar en un sinceramiento que va a ser muy doloroso para todos los trabajadores y para el pueblo argentino. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos frente a esta situación? Nosotros somos el sindicato menor en la construcción. Hay un sindicato mayor que es la UOCRA, que ha perdido absolutamente el rumbo. Les atrasa el reloj de una manera realmente brutal y hace pocos días, volviendo a otro tiempo, metieron una banda dentro de una obra donde los trabajadores afiliados al CITRAI tenían que elegir delegado. Nosotros nos retiramos de esa situación porque nosotros no queremos pasar ni por la esquina de esa situación. Pero ¿qué marco? Si hay 400.000 trabajadores en blanco en la industria de la construcción y la industria de la construcción tiene más del 50% de los trabajadores precarizados, ¿nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos la sindicalización de los trabajadores precarizados, traerlos de nuevo. ¿Por qué? Porque por un monotributo, las cooperativas que se utilizan para hacer obras privadas no son ni más ni menos que un empleo encubierto para evadir las cargas sociales, para no pagar las cargas sociales. Ahora, esta situación, ¿cómo se cura? Si el mismo Estado está precarizando, si el mismo Estado tiene contrato basura, si el mismo Estado tiene monotributistas. Entonces, nosotros como sindicato
lo que le planteamos a los trabajadores jóvenes es la recuperación del poder, la recuperación de los derechos y la no división entre los trabajadores que han sido precarizados, que ingresan a trabajar precarizados, con los trabajadores registrados. Esto es una nueva etapa. Quizás hoy suene hasta confuso, pero es lo que viene. Cuando sectores sindicales tradicionales hablan del no a la reforma laboral, les atrasa el reloj. La realidad marca, los números marcan, los números de la pobreza marcan, los números del empleo precarizado marcan que esto ya está realizado. Por eso va a venir el toque final de modificación de un sistema político, de un sistema social y de un sistema económico. Los trabajadores tendremos que tener la imaginación y la fuerza para recuperar los derechos perdidos, para ganar derechos y para garantizar nuestra vida y la de nuestra familia. Toda esta situación va llegando a un límite y por eso nosotros nos planteamos en el mes de mayo hacer una movilización importante a la Cámara Argentina de la Construcción, porque nosotros planteamos que el sindicato menor tiene que estar dentro de las paritarias, que somos el sindicato menor, somos nosotros tenemos 13 años de existencia, pero tenemos ya un número importante de afiliados que hace que tengamos un nivel de representación. Y ese nivel de representación nosotros queremos estar en la discusión salarial, que ha sido hasta ahora nada más que entrega. Nosotros planteamos para este año, por supuesto, la reapertura de paritaria, queremos la participación del CITRAIC dentro de las paritarias, planteamos la reapertura de la causa del batallón 601 a Gerardo Martínez, y planteamos también la sindicalización de los trabajadores precarizados. Esa es una forma que tiene el CITRAIC para resistir la precarización aún más profunda que se viene. Obviamente, el tema de lo que... Y también generar una alerta con respecto a la obra pública, porque ya se está dando, en el caso de Vía y Obras, la falta de pago a las empresas de los certificados, lo que ya empezó a ocasionar despidos. Nosotros estamos preparando una marcha a la central de trenes argentinos en repudio a esta situación. Ahora, este ya sería el tercer gobierno que frena la obra pública. Los dos anteriores la frenaron y dejaron un montón de obras públicas sin terminar. El ajuste que le propuso el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y que fue aceptado por este gobierno no les alcanza, porque se ha quedado sin dólares, porque no tienen el músculo político para producir los cambios necesarios, porque hay un gran descreimiento y en muchos casos lamentablemente resignación con respecto a la política, cuando la política es la manera de resolver los problemas sin violencia, pero hay una degradación y hay una separación entre quienes son los dirigentes. Esto pasa en el mundo, en lo que es la política partidaria y en el sindicalismo y en muchos otros rubros, pero en estos dos firmemente la separación con la realidad y con lo que están viviendo los trabajadores, en el caso de dirigentes sindicales que han perdido absolutamente la brújula, y la política que discute en el medio de esta crisis que cada vez todos los días se profundiza, discusiones electorales que en realidad no le importan a nadie, le importan a ellos. Los trabajadores tenemos otras preocupaciones, otras prioridades. Y también los cantos de sirena de que hoy hay que luchar, vamos a suponer, contra la Corte Suprema. Nosotros no somos defensores de la Corte Suprema, ni mucho menos, pero en la agenda de la vida de los trabajadores y de los trabajadores de la construcción, eso nos consta, la Corte Suprema no figura en la agenda de los trabajadores. Lo que figura en la agenda de los trabajadores
cómo hacen para vivir, cómo hacen para viajar, cómo hacen para salir de la casa y ir a trabajar sin que les roben el celular, cómo hacen para educar a sus hijos. Y esta situación, vuelvo a repetir, requiere un sindicalismo que esté comprometido firmemente con esta situación y que se proponga nuevas formas novedosas, con imaginación y con capacidad de organización para recuperar el poder de los trabajadores, que hoy está perdido. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué los trabajadores no reaccionan? Porque tienen miedo a perder el trabajo, por ejemplo. Y tienen miedo a perder el trabajo porque no confían en las organizaciones sindicales. ¿Y por qué no confían en las organizaciones sindicales? Y en el caso de la construcción, porque los viernes la bucra pasa por las obras a recoger la coima. Entonces, esta situación, que se alimenta todos los días de todas estas cuestiones secundarias, pero muy importantes, porque generan el descrédito, generan la resignación, generan el miedo, son las que han aprovechado sectores de concentración económica para este terrible avance que han hecho y que ya lo están consolidando, porque al consolidarse semejante número de pobres en la Argentina, lo que se ha consolidado es un sistema de explotación. Y lo que nosotros tenemos que derrumbar es ese sistema de explotación. Hablaste de gobierno en retirada, hablaste de reforma laboral, uno intuye que el resultado de las elecciones quizás no va a ser favorable para este gobierno. ¿Te preocupa que a partir de diciembre se profundice, se engrose las dos Argentinas que hay? No, yo creo, sí, eso es una posibilidad. Lo que sí creo es que este gobierno tiene el boleto picado. ¿En qué sentido? Agravó todo. Agravó la devaluación, agravó el endeudamiento, agravó la devaluación, o sea, agravó todo. Encima, con una gran impericia política. Por lo menos así se ve. Yo hace un rato decía, 21, 22 ministerios tiene este gobierno. Yo le pregunto a cualquier argentino que me nombre 15 ministros, con su respectivo ministerio. Nadie lo sabe. Esto significa que el mundo de la foto, el mundo de tener un discurso progresista, el mundo de decir cosas interesantes, sin tener el contacto con la realidad y sin resolver problemas de la realidad, como nosotros desde nuestro pequeño sindicato lo hacemos todos los días. Nosotros tenemos entre 5 y 6 conflictos por semana y asumimos, porque somos autónomos, porque no somos apolíticos, pero somos autónomos. Nosotros creemos en los trabajadores de la construcción y creemos que los trabajadores de la construcción se van a poner de pie y van a lograr mejorar su calidad de vida, mejorar su derecho y tener poder. Pero en este marco, evidentemente, el gobierno hoy en la vida de los trabajadores es parte del problema. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes.